Bien, chicos y chicas, la clase de hoy es bastante sencilla. Termina los contenidos de la unidad uno. Se llama Habitante y Demografía, que básicamente explica algunos conceptos muy, muy sencillos sobre una de las ciencias más importantes de las que vamos a echar mano cuando hacemos estudios urbanos y estudios de la ciudad y el territorio, que es justamente la demografía y la importancia del concepto de habitante, que es un poco lo que alimenta esta sesión. Y después vamos a revisar un poquito sobre los contenidos del trabajo uno que cierra la unidad uno y que es para la próxima semana. Entonces, lo primero es una pequeña pincelada de las definiciones de estos dos conceptos. La demografía es la ciencia cuyo fin es el estudio de la población humana. Se ocupa de su dimensión, estructura, cómo evoluciona en el tiempo, sus características principales, principalmente desde el punto de vista cuantitativo, es decir, desde el punto de vista numérico. Eh, Mientras que habitante es la persona que habita habitualmente en un lugar determinado o forma parte de su población, es decir, el objeto de estudio de la demografía. Pero también hay que considerar de que el habitante tiene toda una dimensión cualitativa, ¿cierto? De sus cualidades, no de sus números, no de sus estadísticas. Y eso genera una cuestión bien importante para los estudios urbanos contemporáneos, que es que la demografía es una ciencia que apoya, pero no puede ser la única, porque no se explica la sociedad, y eso lo hemos estado hablando en las clases anteriores, no se explica solamente desde entenderla cuantitativamente, tiene que haber dimensiones cualitativas que alimenten nuestro análisis para poder entender mejor la ciudad. Pero finalmente, bueno, esta clase se trata sobre este ámbito, que no debe ser el único, que se llama demografía. Eh, Hay cuestiones bien interesantes y bien importantes que estudia la demografía, principalmente relacionados con pobreza y transición. Transición entendida como el cambio que ha tenido en el tiempo la demografía, sobre todo porque la ciudad y lo urbano ha ido cambiando fuertemente las tendencias democráticas hasta las migraciones rural-urbanas de principios del siglo pasado. En este sentido, hay conceptos de la demografía que tienen directa relación con la ciudad. Por ejemplo, la idea de rezago demográfico asociado al, a lo rural y a lo urbano. Siempre se va a hablar de un rezago cuando estemos hablando de lo rural. eh, se supone que la idea de progreso, la idea de desarrollo asociada a lo urbano. ¿Cierto? Siempre se asocia el campo o lo previo a la ciudad, que es básicamente las personas viviendo en las áreas rurales, como pobreza. Y eso es una cuestión que ha ido cambiando con la transición demográfica que estamos viviendo. Entonces también está asociada la pobreza a distintos factores demográficos que son los que aparecen allí, por ejemplo, la fecundidad alta y temprana. ¿Qué quiere decir esto? Mucha cantidad de hijos y tenidos cuando las personas son muy jóvenes, ¿cierto? Siempre está asociado también a este rezago demográfico o esta pobre desarrollo, a las madres adolescentes. La pobreza siempre está asociada a tener muchos hijos y todo ese tipo de cosas que también son bastante explicativas de la sociedad contemporánea, pero al mismo tiempo son bastante insuficientes. No es que solamente por una cuestión demográfica las mujeres pobres tiendan a tener hijos muy tempranamente, sino que hay cuestiones estructurales que también lo explican, no solamente la estadística. Sobre mortalidad infantil, siempre también asociado al rezago demográfico, es la alta mortalidad infantil. Mujeres inactivas y de baja escolaridad, es decir, mujeres que no trabajan y que dejaron el colegio de temprana edad, también se asocia a contextos rurales o a contextos de poco desarrollo urbano, y donde el hombre es el principal sostenedor, pero al mismo tiempo es un desempleado generalmente o un empleado informal. Se emplea en sectores informales de la economía. Y al mismo tiempo
¿cierto? Abandonando, se supone que cuando vamos entrando en etapas de desarrollo urbano, todos estos elementos de rezago demográfico deberían ser, como en la teoría demográfica va a decir, que van a tender a disminuirse, entre más urbanas son las sociedades. Y al mismo tiempo hay una transición intergeneracional de la pobreza, que es básicamente el concepto demográfico que habla de la pobreza heredada. Y aquí es donde aparecen los conceptos que preguntaba la compañera respecto de vía pautas de embarazo adolescente a mujer y vía pautas de deserción escolar a jóvenes. Cuando hablamos de vías pautas en demografía, estamos hablando de tendencias generales que van a ir cambiando generación a generación, ¿cierto? Cuando hablamos de que quizás nuestras abuelas, por ejemplo, nuestras bisabuelas, tuvieron a nuestros papás o a nuestras mamás cuando eran muy chicas, ¿cierto? 16, 18, 20 años, o nuestras mismas mamás y papás nos tuvieron a nosotros cuando tenían muy baja edad, y nosotros vamos transicionando, ¿cierto? Intergeneracionalmente a cuestiones demasiado distintas. Y los jóvenes tienen cada vez menos hijos precozmente y van dejando la maternidad y la paternidad para los 30 años o posterior. A eso refiere con transición intergeneracional de la pobreza, pero también de que hay vías pautas, es decir, hay cuestiones demográficas como generales que se siguen manteniendo. Siguen habiendo embarazos adolescentes y siguen habiendo deserción escolar en los jóvenes en algunos sectores. Y el último factor respecto a esto es el efecto ecológico en los focos de marginalidad, que es básicamente el rezago en ciertos sectores de la ciudad, ¿cierto? Vamos a hablar de que las sociedades contemporáneas son cada vez más urbanas, pero al mismo tiempo, dentro de la ciudad hay bastantes diferencias que lo que pasa en el sector central de la ciudad respecto a lo que pasa en la periferia. Entonces, lo que antes pasaba en el campo, hoy día pasa en focos de marginalidad, que aparecen sobre todo en la periferia de la ciudad, en la periferia pobre, porque hay distintos tipos de periferia, pero todavía queda, pero ahora de forma urbana. De eso se refieren estos conceptos demográficos. Ahí aparece también un gráfico que muestra dos curvas que están bastante interrelacionadas y que tienen bastante correlación estadística, ¿cierto? Demográficamente. Son estos los valores que se estudian. En rojo la población mundial y en azul el nivel de producción, ¿cierto? El PIB. Entonces, entre más población, más PIB, esa es una correlación que la demografía de la mitad del siglo pasado estudiaba fuertemente. Y hoy día podemos agregar a estas curvas la curva de la urbanización, que es la gente que vive en la ciudad, esa es la tasa de urbanización, y también se va a parecer bastante. Sube la población, sube el nivel de producción, sube el PIB y también sube la tasa de urbanización en el mundo. Y esas cuestiones están bastante interrelacionadas, lo que hablábamos antes de entre más se vive en la ciudad, se supone que mayor riqueza, también mayor cantidad de población, a pesar de que se supone que nace menos gente, la población mundial, porque se supone que cuando nos vamos a la ciudad tenemos menos hijos y los tenemos de forma tardía, la población mundial sigue subiendo, a pesar de que cae, si ustedes se fijan, a principios del siglo XX, la población deja de crecer tanto como el nivel de desarrollo, y eso la demografía lo va a explicar a través de el concepto de la urbanización, ¿cierto? En este punto, cuando empieza la urbanización fuerte, ¿cierto? Esto es el año 1000 y este es el año 1900, en este punto es donde cambia la tendencia y la población sigue creciendo, pero menos que el nivel de desarrollo o la producción en términos de PIB, ¿cierto? Es aquí, y ese punto es el punto donde nace la urbanización acelerada sobre todo el mundo occidental, ¿cierto? Vamos a dejar fuera a sectores orientales como India o China, que todavía tienen tasas altas de ruralidad. Entonces, para centrarnos un poquito en nuestro contexto, en América Latina hay la situación en general se puede dividir como en dos tipos de países. Países que, si ustedes, bueno, esto es, este gráfico muestra el tiempo, ¿cierto? Y esto
algunas tasas demográficas que aparecen allí, y estas líneas demuestran o muestran dos tipos de países. Básicamente la línea azul es la natalidad y la línea fucsia es la mortalidad. Entonces vamos a tener, por ejemplo, países en esta parte donde las tasas de mortalidad y de natalidad son altas, ¿cierto? Mucha gente naciendo, pero al mismo tiempo mucha gente muriendo, y que son países como Bolivia o Haití, países intermedios donde la mortalidad baja bastante, pero la tasa de natalidad también baja, y eso también son países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, los países centroamericanos incluso un poquito antes, todavía no en esta parte del gráfico, y por último los países que se supone con mayor nivel de desarrollo en Latinoamérica, que son países de baja natalidad, pero también más baja todavía la tasa de mortalidad llegando ya casi al mínimo. Y esos son países como Chile, Argentina, Uruguay o Cuba. ¿Sí? Países donde la mortalidad ya llegó a sus niveles mínimos y donde la natalidad sigue bajando. Sigue habiendo un delta positivo porque las poblaciones de esos países siguen creciendo, pero van creciendo cada vez menos y se ubican en este nivel. Si ustedes miran estos países que están en este gráfico, se van vislumbrando también de que hay distintos niveles de desarrollo, que también es bastante cuestionable, porque Bolivia en los últimos años ha tenido un nivel de desarrollo económico importante. Este gráfico es un poquito antiguo, hasta el 2005. Pero lo que intenta explicar es que los factores demográficos determinan en alguna medida los niveles de desarrollo, y vemos que los países en su época más pobres, como Bolivia o Haití, tenían estos niveles, mientras que los países supuestamente más desarrollados, o por lo menos económicamente más desarrollados, estaban en estos niveles. Entonces la demografía determina, lo que habíamos estado hablando antes, determina radicalmente el nivel de desarrollo de los países. Respecto de Chile en específico, otro de los materiales básicos de esta ciencia llamada demografía son esto que llamamos pirámides demográficas. Me imagino que ya las han visto antes, la habrán estudiado quizás en algunos otros cursos o en el colegio incluso. Y hay pirámides de distinto tipo. Las pirámides progresivas, ¿cierto? Que están más relacionadas, ¿cierto? Según lo que vimos, con los países, con este tipo de países, ¿cierto? Donde la tasa de natalidad es bastante alta, por lo tanto hay bastantes niños. Bueno, para explicar un poquito más la pirámide, en la parte baja de la pirámide están los niños, ¿cierto? La gente que tiene el nacimiento más próximo, y hacia arriba se van colocando las edades de las personas mayores, y este gráfico diferencia hombres en azul, mujeres en rojo, y son básicamente columnas de frecuencia. Entonces, una pirámide progresiva quiere decir que hay muchos niños, una base de la pirámide muy alta, hay una cantidad no muy alta de jóvenes y adultos, y la gente mayor, la gente adulta mayor es bastante poca, ¿cierto? Se va angostando la pirámide de la parte de arriba. Luego hay pirámides estacionarias, donde la cantidad de niños y adultos es más o menos similar, y luego la cantidad de adultos mayores va disminuyendo paulatinamente. Y pirámides regresivas, donde la cantidad de niños es muy poca, la cantidad de población joven y adulta que está en época laboral, ¿cierto? Es bastante más gruesa, se parece bastante más a la pirámide, a la parte de los niños en la pirámide progresiva, y después adultos mayores, bastante más que en una pirámide progresiva, pero sigue, bueno, angostándose hasta llegar a las últimas etapas de la vida. Y si ustedes se fijan en cómo han cambiado las pirámides en Chile desde 1960 hasta el 2017, hemos ido transicionando desde una pirámide progresiva, ¿cierto? Muchos niños en 1960, menos adultos y muy pocos adultos mayores, a pirámides bastante más estacionarias o incluso ya con ciertos niveles de regresividad, ¿cierto? Menos niños, nacen cada vez menos niños, la población activa es la más gruesa y la población adulta mayor se va engrosando cada vez más, incluso con algunos sectores que se van haciendo bastante importantes, y se espera que de aquí al próximo censo que tengamos sea bastante más pronunciada
esta regresividad e incluso lleguemos al nivel de algunos países europeos que están bastante envejecidos. Entonces vamos transicionando en alrededor de 60 años de una pirámide progresiva a una pirámide regresiva. Eso tiene bastantes consecuencias para distintos aspectos. Se supone que en esta parte de las pirámides se produce el mayor nivel de desarrollo de los países porque, claro, hay pocos niños de los que hacerse cargo, hay muchos jóvenes adultos trabajando, por lo tanto el PIB debería subir, y hay pocos adultos de los que hacerse cargo cuando lleguen a la etapa de estar pensionados, ¿cierto? En países donde ya la curva o la pirámide es completamente regresiva, hay muy pocos niños, la población de adultos sigue siendo considerable, pero la población de adultos mayores sigue siendo tan importante que en verdad gran parte de los presupuestos públicos de países europeos, por ejemplo, se va en pagar las pensiones de los adultos mayores. Entonces aquí también en este nivel, el nivel económico tiende a estancarse. Es en este nivel, en la etapa estacionaria, donde se supone que los países europeos y los países desarrollados en general alcanzaron su nivel de desarrollo. El problema es que nosotros estamos transicionando rápidamente de una pirámide estacionaria a una regresiva sin alcanzar el desarrollo todavía. Y eso es problemático. Aquí también hay una, bueno, es básicamente los mismos números que mostrábamos antes, pero bastante, ahora como mostrados en tres grandes sectores, ¿cierto? Los niños hasta 14 años, entre 15 y 64, y mayores de 65, que se supone que es la gente que debería estar en etapa de jubilación. Si se fijan, desde 1992 al 2017 ha bajado en un 10% la cantidad de niños, no ha aumentado tanto, solamente en un 4% la población económicamente activa, y la cantidad de adultos mayores es la que se lleva como el mayor nivel de crecimiento, ¿cierto? Saltando de un 6% a un 11%. Entonces, se disminuye la proporción de menores y aumenta la proporción de adultos mayores, sí, y se sigue manteniendo relativamente estable la cantidad de adultos en etapa productiva. Para volver de nuevo al tema mundial, este es un mapa que muestra el porcentaje de la población urbana a nivel mundial, que es lo que hablábamos antes. Se supone que a mayor nivel urbano está directamente relacionado con el nivel de desarrollo. Vemos, por ejemplo, África con bajos niveles de urbanización, entre un 10, máximo un 50%, que se supone un nivel de desarrollo bajo. China e India también, con niveles bastante bajos, a pesar de que son países que han estado creciendo fuertemente su nivel de desarrollo. Europa en general, con niveles bastante altos de urbanización. Estados Unidos, Canadá, México, lo mismo. Y Sudamérica, que es como lo que trato de llamar la atención con este gráfico, en una etapa bastante extraña, porque países como Brasil, Chile, Argentina, tienen niveles de urbanización bastante altos, ¿cierto? Similares a Australia, similares a Europa, similares a Estados Unidos, pero evidentemente el nivel de desarrollo de Latinoamérica respecto de esos otros países es bastante bajo. Entonces ahí de nuevo, nivel de urbanidad o nivel de o porcentaje de urbanización, se supone que la teoría demográfica dice que corresponde a países desarrollados, pero en Latinoamérica hay bastantes países en vías de desarrollo que tienen ya tasa de urbanización bastante alta, ¿cierto? En Chile la tasa de urbanización ya llega casi al 96%, ¿cierto? Apenas un 4% de la población vive en áreas rurales o en el campo. Y este es otro gráfico que muestra la cantidad de población, este ya a nivel de las ciudades de Chile, respecto de el crecimiento de la población. Entre los años 2002 y 2012, también este es un poquito antiguo, pero no ha cambiado mucho la tendencia. Es decir, cómo se comportan las ciudades en Chile. Crecen poblacionalmente de forma bastante fuerte entre los años 2000 y 2012, pero al mismo tiempo los niveles de crecimiento van bajando cada vez más. Y eso también es interesante. Las ciudades metropolitanas, como Valparaíso y Concepción, ya llegaron a un nivel de población de casi el millón de habitantes, pero el crecimiento
década a década es cada vez menor, cada vez hay menos posibilidades de que crezca, porque ya básicamente ciudades como Concepción o Valparaíso no tienen sectores agrícolas. Sí hay muchas dinámicas de migración entre regiones, y ese es el otro factor que vamos a tratar ahora, porque no solamente la natalidad y la mortalidad generan cambios demográficos, sino que también la migración, que puede ser entre ciudades o puede ser entre países, ¿cierto? Las mayores tasas de crecimiento de la población de las últimas décadas, no esta, sino que la siguiente, 2012-2017, se explican por la migración internacional. Ahí tenemos entonces aspectos relacionados con la coyuntura migrante, como se le llama ahora, ¿cierto? Los últimos años hemos estado en Chile sobre todo, en otros países el fenómeno de la migración internacional era bastante anterior. Nosotros en Chile hasta el 2012 teníamos pequeños focos y algunos países que migraban bastante a Chile, como las personas peruanas, pero ha cambiado radicalmente, sobre todo por las crisis colombianas y venezolanas. Desde el 2012 en adelante, y bueno, y los problemas también en Haití, eso ha cambiado bastante la migración en Chile, ha subido enormemente la cantidad de personas migrantes, y por ejemplo, las personas peruanas avecindadas en Chile, que la mayoría llegaron antes del 2012, alcanzaban 235.000 personas, y los venezolanos en pocos años, antes del 2012 llegaban muy pocos venezolanos a Chile. Desde el 2012 en adelante, hasta el 2019, que es este gráfico, ustedes ven como la cantidad de venezolanos incluso ya llega casi al doble de la cantidad de personas peruanas en Chile, 455.000. Haitianos ya está llegando casi al mismo nivel de población peruana que había llegado durante las últimas 3 décadas a Chile. En pocos años también estamos alcanzando casi la misma cantidad de población haitiana y peruana en Chile. Y Colombia, las personas colombianas que llegaron principalmente entre el 2010 y 2005, con la migración venezolana dejaron de ser tan importantes como número, pero hay algunas regiones de Chile donde la población colombiana es bastante alta, como por ejemplo las regiones mineras como Antofagasta o Atacama. Entonces, no son tan visibles en Santiago, por ejemplo, pero en otras regiones sí mucho, y también ya está casi llegando al mismo nivel que la población peruana. Entonces, en pocos años, si ustedes suman Haití, Colombia y Venezuela, casi triplicaron las tasas de crecimiento por migración de Chile. Una cuestión interesante también respecto de esto es que estas nacionalidades tienen niveles de natalidad bastante altos, tienen bastantes niños, o llegan con niños, a pesar de que los colombianos no tanto, porque la mayoría llegan hombres a regiones mineras, por lo tanto no tienen no llegan tantas familias, pero sí las familias venezolanas llegan con niños, las familias haitianas también. Y eso ha estado cambiando también la pirámide, lo que hablábamos antes, ¿cierto? El porcentaje de niños en Chile va a tender a aumentar los próximos años gracias a la llegada de migrantes, y eso va a moderar bastante el cambio de las pirámides que habíamos estado revisando anteriormente, y se espera de que se engruesen las columnas relacionadas con los niños y también con población activa, y por lo tanto disminuya la pirámide relacionada con la gente adulta mayor, y por lo tanto el problema de las pensiones lo vamos a atender, a pesar de que es bastante importante en los últimos días y aparece como una demanda social bastante importante, va a tender a desplazarse en el tiempo algunos años, no sabemos cuántos años, pero sí algunos, ¿cierto? Gracias a los impuestos que pagan los migrantes. Y aquí hay otra cuestión que tiene la cuestión demográfica, que derriba bastantes mitos relacionados con la migración, porque en general los discursos, sobre todo de derecha, van a comentar de que la migración genera problemas de empleo y de un montón de cosas, pero al mismo tiempo tener más población activa va a permitir de que haya más impuestos que puedan ir destinados a salud, educación o incluso las pensiones de la gente adulta mayor de Chile. Y eso es una cuestión que ya vivieron los países europeos, que ahora en los últimos años se pusieron más xenófobos, pero durante las últimas 3 décadas o las 3 décadas anteriores habían sido bastante amigables en recibir población migrante de Latinoamérica sobre todo y de África en la mayoría de los países europeos, con la idea de tener más población activa, más niños
y al mismo tiempo eso significara más gente aportando los impuestos y mejores pensiones para sus adultos mayores. Esa es una cuestión también dicotómica de la migración en Latinoamérica, sobre todo la migración entre países latinoamericanos. Otro factor importante respecto de los cambios demográficos de las últimas décadas es la vuelta al centro en las ciudades, sobre todo en las ciudades metropolitanas, ¿cierto? Hasta el 2012, la principal forma de crecimiento de la ciudad era en extensión, es decir, se hacían villas, poblaciones, condominios de baja altura, de baja densidad, cada vez más alejados de las áreas centrales, ¿cierto? Ese fenómeno lo vivimos entre 1990, donde se produjo mucha vivienda social en la periferia, pero también mucha vivienda de clase media e incluso de clase alta, cada vez más lejos del centro, hasta 2012, donde el principal cambio demográfico se le denomina vuelta al centro. Desde el 2012 en adelante, por distintos tipos de políticas públicas, pero también por factores demográficos, sobre todo porque, como explicábamos antes, la cantidad de familias adultas y jóvenes sin hijos buscaban vivir más cerca del centro, y por lo tanto demandaban un tipo de vivienda distinta a la vivienda unifamiliar con patio que se daba en la periferia, y empezó, bueno, más la inyección de capital del Estado, más la inyección de capital de las inmobiliarias, empezaron a desarrollarse distintos sectores de dinamismo inmobiliario en las áreas centrales, ¿cierto? La densificación de sectores del Santiago Centro, que estaban relativamente, o vamos a decir como entre comillas, abandonadas, bastante deterioradas, empobrecidas, que fueron redensificándose a través de edificación en altura. Eh, en alguna medida también se fueron al chancho, se exageró el nivel de densificación que podían albergar algunos territorios, por ejemplo, Estación Central, pero finalmente es un fenómeno de vuelta al centro o de recentralización que es distinto, ¿cierto? Cambia las dinámicas demográficas y tienen relación, a pesar de que no es que se expliquen de esa manera, lo voy a comentar ahora mismo, no es que se expliquen exclusivamente, pero sí tienen mucha relación con el nuevo tipo de familia, como le llaman. Entonces se supone que el nuevo tipo de familia de un adulto o dos adultos en pareja sin hijos ya no quiere vivir, ¿cierto? Vamos a decir entre comillas, ya no quiere vivir en una casa con patio, sino que quiere vivir cerca del centro, cerca de las zonas eh, donde existe barrios culturales, barrios de ocio, etcétera, etcétera. Entonces van a elegir vivir en esas zonas. Lo que no eligen vivir es en departamentos tan pequeños como los que el mercado inmobiliario ha estado ofreciendo en los últimos años. Y por eso digo, es una elección, porque también se explica por factores estructurales, ¿cierto? No es que la gente quiera vivir en departamentos de 17 o 20 metros cuadrados. La gente evidentemente, a pesar de que no tiene hijos, quiere vivir en departamentos más grandes. Y el mercado inmobiliario, junto con las regulaciones estatales, van a determinar que esta densificación o vuelta al centro tenga niveles de hacinamiento bastante altos, que no se explican demográficamente, ¿cierto? A pesar de que tengamos familias jóvenes que no quieren tener hijos, o por lo menos ahora no quieren tener hijos, quizás más adelante, eso no quiere decir que esas personas quieran vivir en lugares hacinados o en departamentos de muy pequeña, de muy pocos metros cuadrados, ¿cierto? Eso es una cuestión y es una cuestión que aparece en el discurso de las inmobiliarias permanentemente. Dicen como, no, es que hacemos departamentos tan chicos porque la gente quiere vivir en el centro y quiere vivir de esta forma. Y es como yo creo que nadie elige vivir en hacinamiento. Siempre son factores estructurales del mercado los que determinan esas cuestiones. Entonces, este es otro fenómeno demográfico bastante importante de la última década. Y otro fenómeno demográfico también, y este ya es más antiguo, no tiene que ver con las últimas décadas, sino que con las últimas 50 años de urbanización, es la segregación espacial, la separación entre grupos económicos en la ciudad. Y esta es una cuestión que se ha ido asentando con el desarrollo de la ciudad de los últimos 50 años, como comentaba, como los grupos más ricos de la sociedad, más ricos económicamente, se van a ubicar en ciertas comunas y se van a aglomerar
¿cierto? Y entre cada vez más lejanos al centro, este es Santiago, este es Providencia, este es Las Condes, esto es Vitacura y esto es Lo Barnechea. Entre más lejano al área central, más ricos son en términos económicos estos grupos, mientras que los grupos más desfavorecidos se van colocando en las partes periféricas de la ciudad, en el otro extremo, ¿cierto? Estamos hablando de La Pintana, Puente Alto, sectores de Pudahuel, Cerro Navia, etc. Entonces, esta diferenciación socioeconómica en la ciudad también se va a estudiar y se va a abordar desde la demografía fuertemente, ¿cierto? Se supone que esta diferenciación para muchos demógrafos va a ser estudiada y va a ser entendida como una cuestión natural. Vamos a estudiarlo en otros cursos y también, bueno, en algunas clases lo vamos a ir mencionando. Para mí, esta cuestión de la segregación no es una cuestión natural. No es que los grupos naturalmente tiendan a dividirse y a irse los ricos para un lado y los pobres para otro. También tiene que ver con cuestiones estructurales de la ciudad, sobre todo con la privatización del suelo, ¿cierto? La no existencia de suelo público, donde se puedan desarrollar proyectos de vivienda social en sectores más pudientes, sino que es básicamente la decisión del Estado de mandar a los más pobres a las áreas metropolitanas y la posibilidad de la propiedad privada y la especulación inmobiliaria que va a permitir a los grupos más ricos autosegregarse en las partes más altas de la ciudad del sector oriente. Eh, y un último, este es como un bonus track que agregué como ahora esta última semana, que tiene que ver con otros factores demográficos, por ejemplo, la epidemia que estamos viviendo actualmente, que seguramente va a cambiar radicalmente la forma en que se organiza la ciudad y en que se organiza la sociedad en términos demográficos. En países europeos, por ejemplo, donde ha sido bastante alta el nivel de contagio y también el nivel de muertes, como España o Italia, parte importante se va a explicar porque esas poblaciones están bastante envejecidas, ¿cierto? Son una pirámide eh, que tiene muchos adultos mayores y por lo tanto la afectación a esas poblaciones va a ser bastante mayor respecto de las muertes, por ejemplo, que sociedades que no están tan envejecidas como Estados Unidos, que tiene el quíntuple de infectados, pero eh, bastante menos muertos a nivel de porcentaje, ¿cierto? Porcentaje de muertos respecto a los infectados en Estados Unidos es menor, a pesar de que en términos numéricos es mayor, pero eso se debe a que su población no está tan envejecida. Por eso el virus atacó de forma bastante más importante a poblaciones como la italiana y la española, que sí tienen pirámides bastante aceleradas en envejecimiento. Entonces, ¿cómo vamos a organizar las ciudades con esta nueva contingencia relacionada con las epidemias o las emergencias sanitarias? Respecto a la demografía, ¿cómo va a ir cambiando la demografía en este sentido? Eh, Porque estos factores, así como la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de embarazo adolescente, la tasa de escolaridad, la tasa de urbanización, la tasa de migración interna entre ciudades, la tasa de migrantes internacionales y ahora otros factores como las pandemias modifican lo que nosotros estamos llamando demografía, ¿cierto? Modifican las características de los habitantes y eso es una cuestión muy importante para el estudio de las ciudades de eso se trataba la clase de hoy, ¿cierto? Con eso ya Profe, volvemos. Fabián, Sí, lo veo. Es que si quería, bueno, con eso cerramos en verdad la clase de hoy y abrimos la ronda de preguntas y consultas. Y Fabián dice, yo creo que la división sectorial pretende mantener la realidad socioeconómica, cosa que se normalizó. Evidentemente, y vamos a mostrar el gráfico nuevamente porque es quizás de las cosas más contingentes relacionadas con este tema. Evidentemente, esta cuestión que para los demógrafos podría ser una cuestión natural, para mí es una cuestión elegida por distintos actores, ¿cierto? Políticos y económicos. La segregación socioeconómica en la ciudad, que se llama segregación socio-residencial,
es una cuestión que además se protege. Por ejemplo, nadie ha dicho nunca a nivel político, distinto a nivel académico, porque así se ha dicho, a nivel político nadie ha dicho nunca que sectores como Lo Curro o la dehesa son un problema también para la ciudad. Siempre el problema de la ciudad son los pobres que se acumulan. Nadie ha dicho nunca a nivel de políticas públicas que los ricos que se autosegregan y que se concentran en ciertos sectores de la ciudad es un problema. Para mí ese es un problema. También, ¿cierto? La segregación es una cuestión dual. Los pobres se van a vivir a una parte de la ciudad y los ricos se autosegregan en otra. Entonces, que los ricos se autosegreguen también es un problema. Pero a nivel de política pública nunca ha aparecido algo como eso. Entonces, evidentemente, una realidad que pretende mantener diferencias sociales en la ciudad. Eh, pero yo ahí, cuando Fabián dice que se normalizó, yo creo que se ha ido desnormalizando, ¿cierto? Hasta hace algunas décadas esto parecía una cuestión natural y bueno, los pobres se separan de los ricos, esto es una cuestión que pasa, no hay nada que hacer, pero cada vez hay más preocupación por este problema porque es un problema para la sociedad y para la ciudad. Y se ha ido desnormalizando y aparece cada vez más importante el concepto de integración en las políticas públicas, en la academia, en el discurso de las personas, ¿cierto? Hasta hace 10 años, para las personas de Santiago esto no era un problema. Hoy día sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que se ha ido desnormalizando, Fabián. Eh, Recuerdo que tenía una imagen en otras clases que mostraba Brasil. Y ahí se notaba claramente esta separación, donde prácticamente por un muro tenían a un lado a los ricos y a otro lado a los pobres. Que ahora en esta clase no puse esa imagen. sí, lo vamos a hablar un poquito más adelante, eh, porque la demografía no explica tanto ese tipo de cosas, ¿cierto? Porque acá hay separaciones que parecen como naturales, porque... Ah, claro, claro, pero claro, como hablando de este tema, Sí, de como mencionaba el compañero. sí. Sí, claro, porque ¿qué es lo que trata de explicar un poquito esta clase? Que hay cuestiones relacionadas con la demografía, con cómo son los habitantes demográficamente, en términos estadísticos, que parece ser que explican estas cuestiones en la ciudad. Sí. Cuando hablemos más de temas de desigualdad urbana, de movimientos sociales urbanos, vamos a mostrar esas imágenes que son brutales, pero que no se explican tanto por la demografía. Son básicamente un muro que separa un condominio donde hay un departamento por piso de 1000 metros cuadrados con piscina y una favela. En Sí. Santiago igual hay ese tipo de imágenes, pero mucho menos que en lugares como Brasil. Pero que se explica también por lo que estábamos hablando antes, con países como Brasil que tienen alto nivel de urbanización, pero bajo nivel de desarrollo. Joaquín, tienes la palabra. Los que escriben sus preguntas podrían mejor hablarlas, activar su audio y conversar. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Mi consulta es que si estamos hablando cada vez de departamentos y espacios más pequeños para la vivienda social, sobre todo de clase media, trabajadora, ¿por qué no se hace o no se ha hecho, o quizás sí está, pero no se ve mucho, un espacio mínimo de vivienda cómoda? Eh, En en la ordenanza, en la OGUC sale que por persona son 15 metros cuadrados. por eso para vivienda social. Eso, no, claro. Es que decía, recuerdo que decía para vivienda solamente. Sí, Pero la vivienda social, ¿está estipulado algo? sí, sí. Por eso voy a responder la pregunta de Joaquín, diferenciando dos conceptos que son distintos. La vivienda, o dos mundos que son completamente distintos. La vivienda social, que es la vivienda que se genera gracias a la plata que entrega el Estado, no a la construcción del Estado, porque eso en Chile no existe, el Estado no construye nada, sino que da plata para que otras empresas y grupos sociales adquieran vivienda o la construyan. Tiene sus normas y tiene, cierto, en la ordenanza aparecen algunos números como 15 metros cuadrados por persona o un mínimo de 45 metros cuadrados por persona o por familia,
que son los que están destinados a vivienda social. El problema es que hay otro gran mundo, que es la vivienda privada, que no tiene ningún tipo de regulación. Si alguna inmobiliaria quiere hacer departamentos de 5 metros cuadrados, lo puede hacer. La lógica es que esto se regula en el mercado, ¿cierto? El mercado regula todo, esa es la lógica con que se han hecho políticas públicas durante los últimos 50 años, desde la dictadura hasta ahora, el mercado lo regula todo. Entonces, se supone que el mercado regularía estos metros cuadrados porque nadie compraría un departamento de 15 metros cuadrados. Pero hay otras cuestiones estructurales que no se explican por el mercado. Por ejemplo, la necesidad de la necesidad de vivienda, que es una cuestión social, es un derecho social, va a obligar a algunas personas a tener que comprar esos departamentos de 15 metros cuadrados. O a inversionistas que tienen la plata de comprarlos y después arrendárselos a migrantes, a sectores desfavorecidos, a familias en ascenso, clase media, porque la clase baja en general, o la clase más baja por lo menos, tiene acceso a vivienda social que tiene sus parámetros, porque el Estado no construye menos de 45 metros cuadrados, o no paga porque construyen viviendas sociales por menos de eso, pero luego todos los otros sectores de la sociedad tienen que batírsela en el mercado. Y por eso que se generan este tipo de anomalías, porque en la lógica neoliberal que rige a Chile en los últimos 50 años, la única regla que existe es que el mercado lo regula todo. El mercado debería regular y debería decir, si este producto inmobiliario llamado departamento pequeño es tan malo, nadie lo va a comprar. Pero resulta que hay gente que necesita vivir en un lugar, obligadamente, y va a tener que comprarlo o arrendarlo, sí o sí. No puede estar tanta gente viviendo en la calle. Entonces, es una mentira esto de que el mercado lo regula todo, sobre todo el mercado inmobiliario. Entonces, Profe, hay que diferenciar, Bastián. así pero termine y yo después pregunto. No, dale nomás. O sea, es que en relación como a eso de que al final como que las viviendas sociales son las que tienen más como parámetros definidos en relación a los metros cuadrados y todo eso, entonces al final como que incluso el propio Estado encuentro yo que segrega a las demás personas que no están dentro de ese rango de que acceder a una vivienda social, pues porque al final la clase media que no es ni rica ni pobre, al final tiene que hacer eso de comprar cualquier lugar que pueda acceder, da lo mismo que sea porque necesita un lugar donde vivir. Entonces al final como que el propio Estado que debería, no sé, tratar de que esto no fuera tan progresivo, que tratar de parar esta desigualdad, al final mismo se agrega porque no te dicen, no, tú no eres pobre, pero tampoco eres rico, así que tú veis lo que te compráis. Entonces al final como que te autosegrega el propio Estado que debería, entre comillas, como ayudarte. Es que ahí está de nuevo, aquí llamamos Estado en Chile, porque la idea neoliberal que rige desde la dictadura en adelante en Chile, que no ha cambiado casi nada, es básicamente el mercado lo regula todo y el Estado debe ser muy, muy pequeño y debe ir a ayudar, entre comillas, a solamente los más desfavorecidos, es decir, la idea de focalización. ¿Han escuchado esa idea en políticas públicas? El Estado solamente debería hacerse cargo de lo más rezagado de la sociedad, con la idea de mantener un Estado muy, 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 muy pequeño, que es la idea neoliberal principal, ¿cierto? Un Estado pequeño. Entonces, claro, el Estado debería preocuparse de más cosas. ¿Qué es lo que dicen los neoliberales? No, el mercado es lo que regula. El Estado debería ser muy, muy pequeño y debería focalizarse en los grupos más rezagados, que es justamente los que adquieren vivienda social. Entonces, mientras no cambie esta razón neoliberal que atraviesa las políticas públicas y el Estado en Chile, no van a cambiar esas condiciones. ¿Sí? Danitza en el chat pone, ¿en qué momento se comienza a generar esto de que se vea tanto el cambio entre la población ABC1 y la más pobre? Hablo de viviendas, etc. Esta diferenciación radical comienza en Chile por lo menos, porque en otros países va a ser distinto, con la dictadura militar. Hasta el desarrollo, bueno, hasta el golpe militar de 1973, la ciudad de Santiago era bastante más pequeña y al mismo tiempo bastante más integrada.
Yo no sé si conocen ustedes el caso de la Villa San Luis. Es una población de clase media, media baja, que estaba en el sector más caro de suelo de hoy de Las Condes. A finales de los años 70, esa población fue erradicada y fue mandada a vivir a La Pintana y a Puente Alto, erradicada violentamente. O sea, un día llegaron los militares y le dijeron a esa gente que vivía en vivienda social de la época, que vivía en Las Condes, tome sus cositas, súbase a este camión y lo vamos a ir a dejar a un terreno que le vamos a dar en La Pintana. Y ahí empieza, ya, ese punto, ¿cierto? Que es como un hito negro de la historia urbana chilena, sumada a toda esta liberalización de la economía, liberalización del mercado inmobiliario, llevó al crecimiento urbano de Santiago y de ciudades, de las ciudades metropolitanas en general, sin ninguna regulación del Estado, sino que básicamente donde el mercado mandaba, donde la gente más pobre de Santiago y de las principales ciudades de Chile se tuvo que ir a vivir a la periferia, donde el suelo no era privatizado, donde había básicamente campo. Las poblaciones tradicionales que ahora vemos en comunas como San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, en ese tiempo eran campo, y por lo tanto, como tenían valor de suelo cero, ¿cierto? No transaban en el mercado de suelo, les permitía a estas personas poder, al llegar a esos lugares sin tener que pagar, ¿cierto? El mercado de nuevo, empezó a generar estos niveles de segregación brutales. Entonces nace este proceso con la liberalización económica, ¿cierto? Distinto a los procesos de regulación del suelo que habían previo al golpe militar. Fabián dice, sí, la concientización ha estado subiendo. Ha crecido, ¿cierto? Después Javiera dice, antes los terrenos para viviendas sociales el Estado los compraba más baratos, si no me equivoco, y luego el golpe de Estado compraba el suelo a precio de mercado. Antes del golpe militar lo que había era una ley que le permitía a una organización del Estado que se llamaba Cormu, que después fue reemplazada y funcionó en paralelo a la Corvi, que son la Corporación de la Vivienda y la Corporación de Mejoramiento Urbano. Lo que tenían era una posibilidad de compra a mejores precios, pero también cuando se lanzaba un terreno al mercado, ¿cierto? Cuando alguien decía, yo tengo un terreno, lo quiero vender, ellos tenían la primera opción de compra. Entonces eso los adelantaba al Estado en términos de mercado. El arquitecto de la Villa San Luis, Miguel Launer, estuvo el año pasado en la universidad, exacto. Seguramente le estuvo contando la historia de la Cormu y la Corvi, que tenían todas estas posibilidades, tenían la idea de que el Estado tenía bastante más capacidad, debería tener bastante más capacidad de acción para justamente aminorar estos problemas en la ciudad. Acceso preferente a las ofertas de suelo, posibilidad de construir. La Cormu era una, además de gestionar, de tener la plata del Estado, también construía mucho. Hoy día, incluso la vivienda social la construyen empresas privadas. O sea, esas son condiciones que han ido cambiando también en el tiempo. Se ha ido recuperando el tema de la vivienda social, cada vez se hace más en Chile, pero al mismo tiempo sigue siendo la mitad privatizada. Por ahí creo que el mismo Joaquín tenía la mano levantada. Sí, o sea, lo que pasa es que iba a decir eso, que iba a preguntar lo que iba a preguntar a mis compañeros. Ah, de Miguel Launer. Claro, y también, o sea, iba a preguntar que también el mejor ejemplo de desarrollo urbano y privatización que hemos visto en Santiago, yo creo, en mi parecer, es Santiago Centro, o sea, a Estación Central, perdón, refiriendo más enfoque. Claro. Moisés pregunta, ¿y esto con qué fin se realiza? ¿Es para marcar clases sociales o un plan de urbanismo mejor? Creo que no hay fin en sí mismo respecto de la segregación socio-residencial, sino que es una consecuencia de un fin que es básicamente, o que es el más importante y el que ha regulado la economía y el desarrollo social chileno en los últimos 50 años, que es básicamente la idea de la mayor cantidad de rentabilidades privadas posibles. No es que la segregación tenga un fin en sí mismo, sino que
la maximización de las ganancias privadas genera como consecuencia la segregación de la sociedad en la ciudad. ¿Sí? Entonces, no es que nadie esté pensando en esto, sino que es una consecuencia de la desregulación del mercado, la maximización de las rentabilidades inmobiliarias, sobre todo, y eso está demostrado de que evidentemente no mejora los niveles de calidad de vida para la mayor cantidad de la población posible, que debería ser como el objetivo que busca el urbanismo mejor, como podríamos decirlo, como si un objetivo del urbanismo es mejorar la calidad de vida para la mayor cantidad de gente posible, desregular el mercado no ayuda en nada. Javiera dice, pero igual no tiene que ver con los más ricos, no quieran mezclarse con el resto. También tiene que ver con una decisión de los grupos que se autosegregan, de no compartir espacios con otros grupos de la sociedad. Pero sigo creyendo que esto es una consecuencia de la maximización de rentabilidades inmobiliarias. Realmente, entre más segregado esté, mejor negocio es para las inmobiliarias construir en este sector de la ciudad, y es porque pueden cobrar más. Si en la dehesa, por ejemplo, hubiera más viviendas sociales que las que hay, seguramente las inmobiliarias podrían cobrar bastante menos por sus viviendas, por las viviendas que venden allí. Entonces, de nuevo, ¿qué es consecuencia de qué? Yo creo que la separación de la sociedad, la segregación, es consecuencia de eh, el neoliberalismo en Chile, o el neoliberalismo urbano en Chile. Bastián, Profe, diga. entonces la vivienda social, como cuando se construye una vivienda social en un cierto sector, ¿el precio de ese sector va disminuyendo como la plusvalía o qué? Cuando se localiza un proyecto de vivienda social en algún sector de la ciudad, tiende a disminuir un poco los precios, no tanto, no mucho, pero sí tienden a disminuir. Por eso, no sé si se han fijado en los últimos años que aparecen distintos lugares de la ciudad, en el último tiempo Peñalolén, Maipú, grupos que se oponen a la vivienda social cercanos a ellos. ¿Y cuál es Sí, porque dicen que va a bajar la plusvalía. el discurso? Es que justamente va a bajar lo que vale su vivienda. La pregunta es, ¿el Estado qué es lo que debe proteger? ¿El precio de la vivienda o de las plusvalías o de como lo llamemos, de las rentas inmobiliarias de las empresas, de las familias que ya tienen vivienda, o debe encargarse de generar vivienda social para que todos tengan derecho a la vivienda? ¿Cuál es el rol del Estado? Esa es la cuestión. Si decimos como no, el Estado neoliberal en verdad lo que tiene que hacer es asegurar las rentabilidades porque eso genera desarrollo, y por lo tanto no podemos permitir de que el Estado construya vivienda social ahí porque le va a bajar el precio de la casa al vecino del frente, o el Estado tiene como principal rol generar vivienda social para que los sectores de clases medias y medias bajas puedan acceder a vivienda como un derecho social. Porque son visiones de Estado completamente distintas. Y las dos pueden ser, las dos son ideas. ¿Sí? El neoliberalismo va a decir como el Estado tiene que ser el mínimo y todo el resto es mercado. Los estados sociales avanzados, como los europeos, tienen preocupaciones especiales, no por todas las partes de la economía, pero sí por los derechos: educación, salud, vivienda. ¿Sí? Profe, Ah, entonces al final se podría decir que como toda la ciudad de Santiago en sí, todos los problemas que aqueja de conectividad, de aumento de población y todo lo que hemos hablado, al final es culpa de esta constitución culiada. Lo siento, eso. Porque apruebo. al final igual, si el Estado no puede regular y solamente es un actor, como le paga a empresas privadas mínimota, entonces al final como que el mercado regula cómo se construye y cómo va a ser la urbanización completa de la ciudad, pues. Entonces normalmente el Estado no se preocupa, o sea, el privado o las inmobiliarias no se preocupan en sí como de mucho de organizar, entre comillas, bien cómo es la ciudad de Santiago, cómo quedó ahora. Apruebo lo que tú dices.
Bueno, voy a dejar de grabar ahora mismo, pero podemos seguir la conversación para que, más que nada, para que el video no quede muy largo. Bien, chicos, en verdad esa era la clase, y chicas, esa era la clase de hoy. Como ustedes vieron, no era, no es tan como densa, pero sí genera como un debate bastante interesante, sobre todo cuando hablamos de estos cambios demográficos relacionados con la pobreza urbana, con la generación de vivienda social, con la segregación socioeconómica. La migración también a veces no surgió como tema ahora, pero también surge siempre como tema, porque justamente la población migrante es la que está más desfavorecida en términos de vivienda. No sé si vieron hace poco el caso